Los grandes conflictos suelen comenzar con una conversación que, en apariencia, no tiene importancia. En este caso, todo comenzó con la voz cansada de un hombre que todavía parecía afectado por su pasado. La escena tuvo lugar durante una noche tranquila en una casa de Wiltshire, lejos de la atención pública. Fue allí donde Andrew Parker Bowles, ex marido de la reina Camila, decidió grabar su versión de algunos episodios familiares que nunca había explicado públicamente. Andrew se sentó en un antiguo sillón de cuero y encendió una pequeña grabadora, aparentemente nervioso por lo que estaba a punto de contar. Al principio, su propósito parecía bastante sencillo. Solo quería dejar un testimonio íntimo, relatar un par de historias del pasado para que sus hijos pudieran comprender realmente de dónde vienen y cuáles son sus raíces. Sin embargo, aquel testimonio privado terminó adquiriendo unas consecuencias que Andrew no parecía haber previsto. Su relato contenía afirmaciones que, de hacerse públicas, podían causar serios problemas dentro del palacio. En la grabación, Andrew ofreció una descripción de Camila muy diferente de la imagen que ella mostraba en público. Andrew describió a una mujer muy ambiciosa que, según su versión, ocultaba su deseo de controlar la situación bajo una actitud cordial. Según Andrew, el asunto no se limitaba a las antiguas relaciones personales de la familia. Su testimonio presentaba lo que él consideraba una red de relaciones construida y reforzada durante muchos años. En la grabación, Andrew habló de fideicomisos, sociedades poco transparentes y organizaciones benéficas que, según sus sospechas, podían haber beneficiado a un reducido grupo de personas. Estas afirmaciones no han sido demostradas públicamente. Al final de la grabación, Andrew hizo una pausa y pronunció una frase especialmente dura. Este reino descansa sobre una ilusión. Esa frase terminó convirtiéndose en la parte más comentada de la grabación. La grabación, concebida inicialmente como un testimonio familiar, terminó llegando a la prensa. De ese modo, un testimonio que debía permanecer en el ámbito familiar terminó provocando preguntas incómodas dentro y fuera del palacio. Con el paso de los días, las dudas planteadas por la grabación siguieron abiertas. Dentro del palacio, varios departamentos comenzaron a examinar documentos, autorizaciones y movimientos financieros acumulados durante años. El proceso se llevó a cabo con gran discreción. Pocas personas conocían su verdadero alcance y todavía menos sabían qué nombres podían aparecer al final de la investigación. Reuters ha explicado que el sistema financiero de la monarquía británica se ha formado durante siglos y sigue siendo difícil de comprender por completo. Aunque la Casa Real ha prometido una mayor transparencia, una parte de sus ingresos privados continúa fuera de la mirada pública. Después de semanas de trabajo, el informe de auditoría llegó finalmente a manos del príncipe William. Según esta versión de los hechos, se trataba de un documento extenso, lleno de cifras, fechas y observaciones técnicas. William leyó las primeras páginas sin hacer comentarios. Al principio avanzó con calma, como quien intenta comprender un problema administrativo. Sin embargo, según esta reconstrucción, William se mostró cada vez más preocupado a medida que avanzaba en la lectura. Las cifras planteaban preguntas que no podían ignorarse con facilidad. Millones de libras habrían sido transferidas cada año desde fondos vinculados a la estructura real hacia miembros de la familia ampliada de la reina Camilla. No se hablaba de un solo pago ni de una ayuda puntual, sino de un sistema de apoyo repetido durante un largo periodo. Cada operación parecía estar acompañada por la documentación necesaria. Sobre el papel, los responsables podían defender que ninguna frontera legal había sido cruzada. La diferencia entre fondos oficiales y recursos privados resulta esencial. La subvención soberana está destinada a cubrir deberes públicos, viajes oficiales, personal y mantenimiento de residencias, y no constituye un ingreso personal para la familia real. La cuestión no se limitaba a determinar si los pagos cumplían la ley.
El informe financiero correspondiente a 2025 a 2026 situó la subvención soberana en 132,1 millones de libras. Una cantidad de esa magnitud explica por qué cualquier duda sobre el destino del dinero puede convertirse rápidamente en un asunto de interés nacional. William entendía que el asunto afectaba tanto a la gestión financiera como a la credibilidad de la institución. La monarquía estaba sometida a un creciente escrutinio público, especialmente en todo lo relacionado con sus gastos. Muchas familias atravesaban problemas económicos, mientras el palacio pedía confianza, respeto y paciencia. Reuters Breaking Views advirtió que el aumento de los costes asociados a la monarquía resulta especialmente delicado en una época marcada por el encarecimiento de la vida. En ese contexto, la transparencia deja de ser una cuestión puramente contable y se convierte en una prueba de confianza pública. En esas circunstancias, cualquier indicio de que grandes cantidades habían beneficiado a personas cercanas a Camila exigía una explicación clara. Personas que afirmaban conocer el informe dijeron que William reaccionó con evidente preocupación. William habría sostenido las páginas durante varios minutos sin pronunciar una palabra. Según ese relato, William mostró cierto nerviosismo mientras revisaba las cifras. No era solo una reacción ante el dinero. Parecía comprender que el problema podía haberse prolongado durante años, porque nadie quería provocar un enfrentamiento familiar. Después de conocerse el informe, las conversaciones dentro del palacio se volvieron más serias. Lo que había comenzado como una revisión administrativa pasó a tratarse en reuniones de mayor nivel. Durante esos días, los asesores mantuvieron varias reuniones y limitaron la circulación de los documentos. Algunos evitaban hablar en los pasillos. Otros asesores temían que una filtración provocara una intensa cobertura de la prensa británica. Las posiciones se dividieron rápidamente. El Institute for Government señala que este fondo solo puede utilizarse para necesidades relacionadas con las funciones reales. La mayor parte se destina al personal, al mantenimiento de propiedades y a los gastos necesarios para cumplir compromisos oficiales. Un grupo de consejeros pidió actuar con prudencia. Advertían que suspender de manera repentina aquellas ayudas podía ser interpretado por la prensa como una ofensiva directa contra Camila y sus familiares. Según ellos, la historia dejaría de centrarse en la transparencia financiera y se convertiría en un conflicto personal dentro de la Casa Real. También advertían que la prensa podía presentar la decisión como una disputa personal entre William y Camila. También existía el temor de que una decisión demasiado brusca destruyera la frágil apariencia de unidad que la familia real todavía intentaba conservar. Tras varios años de controversias familiares, el palacio temía que otro conflicto público dañara todavía más su imagen. Sin embargo, otro grupo defendía una postura mucho más firme. Para estos asesores, continuar en silencio sería todavía más peligroso. Sostenían que la corona no podía exigir confianza pública sin explicar con claridad el destino de sus recursos. Aunque los pagos fueran técnicamente legales, la ausencia de explicaciones claras podía alimentar la sospecha de favoritismo. El argumento de ese grupo era claro. No investigar permitiría que posibles prácticas poco transparentes continuaran sin una explicación pública. La reina Isabel II había reconocido en distintas ocasiones que la monarquía también debía aceptar el examen y las críticas de la sociedad. William tuvo que considerar dos posiciones enfrentadas. Por un lado, debía proteger la estabilidad de su padre y evitar una ruptura abierta con Camila. También sabía que, como futuro rey, acabaría asumiendo los problemas que la institución no resolviera a tiempo. Como príncipe de Gales, William ya ocupa una posición económica propia dentro de la institución. Reuters informó que recibe el excedente neto del Ducado de Cornualles, circunstancia que coloca al heredero en el centro del debate sobre impuestos, responsabilidad
y transparencia. Según esta reconstrucción, el asunto ocupó sus pensamientos durante varios días. Revisaba las cifras, escuchaba a los asesores y volvía a plantearse las mismas preguntas. ¿Qué ocurriría si ordenaba detener los pagos? ¿Qué explicación ofrecería el palacio? ¿Y qué sucedería si no hacía nada y los documentos terminaban llegando a la prensa? También era consciente de que sus decisiones afectarían a una institución con siglos de historia. William no estaba decidiendo simplemente el destino de una partida económica. En el fondo, debía decidir si continuaría protegiendo las prácticas internas o impulsaría una monarquía más abierta a la revisión pública. A medida que avanzaba la revisión, aumentaban las dudas sobre lo ocurrido. La grabación había dejado de ser la principal preocupación. La atención se centraba ahora en los documentos y en la respuesta que debía adoptar el palacio. Mientras aumentaba la atención frente al palacio, las decisiones importantes se discutían en privado, lejos de las cámaras. En uno de los pasillos privados, Kate encontró a William visiblemente preocupado. Aunque todavía mostraba señales de cansancio, Kate se mantuvo atenta a la preocupación de William. Kate se acercó, tomó la mano de su esposo y le dijo: «No actúes por enojo, pero tampoco ignores lo que está ocurriendo». El consejo de Kate ayudó a William a ordenar sus ideas. Sus palabras también le recordaron la firmeza con la que Diana había afrontado momentos difíciles. Kate entendía que actuar impulsivamente era peligroso, pero permanecer inmóvil también podía empeorar el problema. Horas después, William se dirigió solo al antiguo despacho que, según el relato, había pertenecido a su madre. Al entrar, encontró una estancia tranquila, con libros antiguos y algunas flores ya secas. La habitación conservaba un aspecto antiguo y apenas había cambiado. Frente al retrato de Diana y a las imágenes de antiguos monarcas, William reflexionó sobre las consecuencias de su decisión. Sabía que cualquier paso sería comparado con las decisiones de quienes habían ocupado antes su posición. Después se sentó ante el escritorio y firmó el documento preparado por sus asesores. La firma permitió que las nuevas medidas entraran en vigor. Según esta versión, el documento suspendía de inmediato las ayudas económicas destinadas a varios familiares de Camilla. Los afectados no habrían recibido una llamada antes de la decisión. Tampoco se habría abierto un periodo previo de negociación o consulta. La medida se aplicó con rapidez y sin anuncio público. La suspensión indicaba que el palacio estaba dispuesto a revisar tanto los pagos como los privilegios familiares. Poco antes, la familia había compartido una tarde tranquila en los jardines, lejos de las reuniones oficiales. Aquella tarde no hubo ceremonias, discursos ni actos oficiales. Tampoco se veían fotógrafos corriendo detrás de cada movimiento. Solo se escuchaban el canto de los pájaros, el ruido de las hojas movidas por el viento y las risas de los niños jugando sobre la hierba. Durante unas horas, los presentes dejaron a un lado sus funciones públicas. Allí no estaban el futuro rey, la futura reina, ni los herederos de una larga dinastía. Al menos en apariencia, solo había una familia intentando disfrutar de una tarde sencilla. La propia Casa Real señala que Camila tiene 5 nietos propios y otros 5 nietos por parte de su esposo. Esto explica que en los encuentros privados participen familiares cercanos que, sin embargo, no tienen el mismo papel dentro de la monarquía. El príncipe George tomó rápidamente la iniciativa. Con la seguridad tranquila que comenzaba a mostrar en sus apariciones públicas, organizó los juegos y explicó las reglas a los demás. Parecía cómodo guiando al pequeño grupo, sin necesidad de levantar la voz ni buscar la atención de los adultos. George ya había asumido una responsabilidad pública especialmente simbólica durante la coronación de 2023, cuando fue elegido como paje de honor del rey. El nombramiento mostró que su preparación como futuro heredero comenzaba a hacerse visible, aunque todavía fuera un niño. Louis corría por el jardín, perseguía una pelota y cambiaba de juego constantemente. Su energía rompía cualquier resto de formalidad.
Charlotte participaba de manera más tranquila, observaba a los demás y se incorporaba a los juegos con naturalidad. Kate contemplaba a sus hijos con una sonrisa visible. Parecía relajada y feliz al verlos jugar, sin la presión habitual de los actos públicos. De vez en cuando, sin embargo, su mirada se apartaba de los niños y buscaba a William. El príncipe de Gales se encontraba a poca distancia, conversando con el rey Charles. Desde fuera, el diálogo parecía cómodo. Los dos hombres hablaban sin papeles sobre la mesa, sin asesores a su alrededor y sin la rigidez propia de una audiencia oficial. En algunos momentos, Charles sonreía. William escuchaba con atención y respondía con gestos tranquilos. La escena podía interpretarse como una imagen de continuidad familiar. La coronación ya había ofrecido una imagen semejante. George acompañó al rey como paje de honor, mientras 3 nietos de Camila acompañaron a la reina. En una misma ceremonia quedaron representadas tanto la línea directa de sucesión como la familia personal de la nueva consorte. El rey conversaba con su heredero mientras los niños jugaban frente a ellos. Para cualquiera que hubiera observado la escena desde lejos, aquel momento podía interpretarse como una prueba de estabilidad. Sin embargo, algunos elementos de aquel encuentro también podían tener una lectura institucional. Según la reconstrucción que circuló más tarde, cerca de ellos también se encontraba la reina Camilla, acompañada por 2 de sus nietas, Lola y Elisa. Las niñas participaron en los juegos y se movieron con libertad por el jardín, sin que aparentemente existiera ninguna distancia entre ellas y los hijos de William y Kate. La presencia habitual de los nietos de Camila mostraba su creciente integración en la vida privada de la familia. Reuters destacó que 3 nietos de Camila fueron elegidos como pajes de honor, a pesar de que sus padres procedían del primer matrimonio de ella con Andrew Parker Bowles. La decisión fue interpretada como una forma pública de reconocer el carácter mixto de la nueva familia real. Con el paso del tiempo, los familiares de Camila habían comenzado a ocupar un espacio cada vez más visible dentro del entorno real. Ya no aparecían únicamente como invitados ocasionales. Poco a poco, parecían formar parte de la vida privada de Windsor. Esa presencia se hizo especialmente visible durante la coronación. ABC News documentó que los hijos y los nietos de Camila asistieron a la ceremonia, incluida Lola Parker Bowles, mientras varios de sus nietos varones recibieron funciones dentro del acto. Para algunos, aquella integración era completamente natural. Camila llevaba años al lado de Charles, y sus hijos y nietos pertenecían a su círculo más cercano. Excluirlos de los encuentros familiares habría resultado extraño y posiblemente doloroso. Otros, sin embargo, observaban ese acercamiento con mayor cautela. Dentro de una institución donde cada asiento, cada invitación y cada fotografía pueden transmitir un mensaje, la presencia frecuente de una familia no nacida dentro de la línea real podía adquirir un valor político y simbólico. Aquella tarde, ninguna de esas dudas parecía importar. Los niños continuaban jugando. Kate sonreía. William y Charles mantenían su conversación. Camila observaba a sus nietas con satisfacción. Durante un tiempo, las diferencias familiares no se hicieron visibles. Desde fuera, la reunión parecía tranquila y familiar. Sin embargo, una mayor presencia familiar no significaba necesariamente una mayor autoridad institucional. Los nietos de Camila podían ocupar un lugar afectivo y ceremonial, pero no formaban parte de la línea de sucesión ni tenían funciones constitucionales dentro de la corona. Precisamente por eso, con el paso del tiempo, aquel recuerdo adquiriría un significado más inquietante. La tranquilidad no demostraba necesariamente que los problemas hubieran desaparecido. También podía significar que los problemas todavía no se habían discutido abiertamente. Al mismo tiempo, comenzaban a surgir dudas sobre el dinero, la influencia y los límites entre la familia de Camila y la institución.
Eran cuestiones que aún no habían llegado a la superficie, pero que ya circulaban en conversaciones discretas y despachos cerrados. Mientras los niños seguían jugando, ninguno de los presentes mostraba en público las tensiones que aparecerían después. Charlotte observaba a los adultos, sin conocer las discusiones que pronto afectarían al ambiente familiar. El sol todavía iluminaba Windsor. Las risas seguían escuchándose entre los árboles. En aquel momento, no había señales visibles de conflicto. Poco después, nuevas informaciones alteraron aquella imagen de unidad. El momento decisivo de este relato habría ocurrido a comienzos de 2026. El escenario no fue el palacio, sino una exclusiva y reservada villa privada en el oeste de Londres, propiedad del sobrino de Camila. Faltaban apenas unas horas para que saliera el sol. De madrugada, un equipo de seguridad real entró en la propiedad para realizar una inspección programada. Desde el principio, los agentes advirtieron que los ocupantes se mostraban tensos. Aunque oficialmente se trataba de un control rutinario, la inspección pronto dejó de parecer normal. Los agentes revisaron cada zona de la vivienda de manera ordenada. Inspeccionaron cada salón, cada rincón y cada pasillo con un cuidado meticuloso, subiendo piso por piso hasta llegar al nivel superior de la mansión. En la planta superior, el capitán observó unas marcas recientes junto a una pared revestida de madera. Cuando el capitán pidió examinar la pared, el sobrino de Camila entró nervioso en la habitación e intentó detener a los guardias. «No tienen ningún derecho a hacer esto. Es mi vida privada. Exijo que se detengan», gritó con voz temblorosa. Sus protestas no cambiaron la decisión. El responsable del equipo ordenó abrir el compartimento y continuar con la inspección. Los agentes rompieron el candado y abrieron la estructura oculta. Los agentes rompieron el candado y abrieron la estructura oculta. En el interior encontraron varios objetos que cambiaron por completo el propósito de la inspección. Uno de los agentes iluminó el interior del armario con una linterna. La luz reveló varias piezas brillantes guardadas dentro del compartimento. A simple vista, parecían joyas de gran valor, algunas adornadas con diamantes, rubíes y zafiros. Algunas piezas estaban guardadas en pequeños estuches de terciopelo. Otras descansaban sobre bandejas cubiertas con tela oscura. A simple vista, todo parecía cuidadosamente ordenado, como si alguien hubiera dedicado tiempo y atención a proteger cada objeto. El capitán de seguridad se acercó, pero evitó manipular los objetos. Se limitó a observar las formas, los cierres antiguos y los pequeños emblemas grabados en el metal. Al observar uno de los emblemas, el capitán creyó reconocer una pieza incluida en antiguos registros reales. Según la reconstrucción posterior, aquel descubrimiento cambió por completo el tono de la inspección. Las piezas podían tener además un valor histórico. Según el relato, algunas coincidían con descripciones incluidas en antiguos inventarios reales, aunque su autenticidad todavía debía comprobarse. Sin embargo, los investigadores debían establecer primero si se trataba de joyas de la corona, en sentido estricto, o de piezas pertenecientes a otras colecciones reales. No todos los objetos utilizados por un monarca forman parte del conjunto ceremonial custodiado en la Torre de Londres. Según la versión reconstruida dentro de este relato, un informe interno fechado en 2022 había incluido aquellas piezas entre los bienes supuestamente destruidos. Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada públicamente por la Casa Real ni por medios periodísticos fiables. Durante años, aquella explicación no había sido cuestionada de manera pública. El gran incendio real mejor documentado ocurrió en Windsor en 1992. El fuego se prolongó durante unas 15 horas, dañó numerosas salas del castillo y obligó al personal a retirar apresuradamente obras de arte, muebles y objetos históricos. Sin embargo, los objetos que ahora aparecían dentro del armario no mostraban señales de haber estado cerca del fuego. No había metal deformado, piedras oscurecidas,
ni restos de humo. Los estuches tampoco presentaban daños por calor o humedad. Su estado no parecía compatible con una exposición directa al fuego. El capitán pidió que nadie abandonara la habitación. La Royal Collection utiliza números individuales de inventario, conocidos como RCIN, para identificar muchos de sus objetos. Comprobar esos códigos permitiría comparar cada pieza con su descripción histórica, su procedencia y su ubicación registrada. Ordenó fotografiar el contenido desde varios ángulos, registrar la hora exacta del hallazgo y cerrar el acceso al lugar. Ese procedimiento coincidía con las prácticas habituales de conservación: documentar el estado físico, revisar los registros y evitar cualquier manipulación innecesaria antes de que los especialistas pudieran realizar una evaluación completa. Cada movimiento debía quedar documentado. Si aquellas piezas eran auténticas, ya no se enfrentaban a un simple error de inventario, sino a una posible retirada deliberada anterior al incendio. Los investigadores necesitaban determinar quién había accedido anteriormente a las piezas. El descubrimiento fue comunicado de forma urgente al rey Charles III. La llamada llegó a su despacho privado en Buckingham, mientras revisaba documentos junto a varios asistentes. A medida que la voz al otro lado de la línea describía las joyas, su mano habría apretado con más fuerza el teléfono. Durante varios segundos, Charles no dijo nada. El hallazgo podía tener importantes consecuencias administrativas y legales. Si los objetos habían sobrevivido porque fueron retirados antes del incendio, alguien dentro del sistema debía conocer su ubicación real. También significaba que los informes elaborados después del siniestro podían contener información incompleta, errores graves o incluso datos ocultados de manera consciente. El rey ordenó convocar una reunión privada de inmediato. Solo fueron llamados unos pocos responsables: seguridad, archivos, asuntos legales y administración de la colección. Los propios estados financieros de la Royal Collection Trust identifican la seguridad física, la seguridad digital y el almacenamiento de la colección entre los riesgos que deben vigilarse de manera permanente. Por eso, cualquier pieza localizada fuera de su lugar registrado obligaría a revisar tanto los accesos físicos como los archivos electrónicos. Los teléfonos quedaron fuera de la sala. No se permitió la presencia de personal que no fuera estrictamente necesario. «Esto no debe salir de aquí», habría advertido el monarca con tono firme. La orden no buscaba únicamente evitar un escándalo. Charles comprendía que una filtración prematura podía destruir pruebas, alertar a personas implicadas y transformar una revisión interna en una batalla pública antes de conocer todos los hechos. Sobre la mesa aparecieron los antiguos inventarios del depósito, los informes de los bomberos, los registros de acceso y las listas de objetos declarados perdidos. Los asesores comenzaron a comparar fechas. La primera comparación de documentos reveló una contradicción. Las joyas parecían haber sido trasladadas antes del incendio, pero no existía una autorización clara que explicara el movimiento. Tampoco se encontró, en una primera revisión, un documento que indicara quién había solicitado retirarlas ni con qué finalidad. Los investigadores consideraron varias explicaciones posibles. Podía tratarse de una medida de seguridad mal registrada. Podía haber existido una orden verbal que nunca fue incorporada a los archivos. Pero también era posible que alguien hubiera aprovechado su posición para sacar las piezas del depósito y ocultarlas en un lugar privado. Charles pidió examinar de nuevo todos los documentos disponibles y volver a comprobar las declaraciones de los responsables. También se estudiarían las grabaciones de seguridad disponibles, las órdenes de traslado y cualquier comunicación emitida durante las semanas anteriores al siniestro. El rey pidió además una lista de todas las personas que habían tenido acceso directo o indirecto a la colección. La revisión tendría que ir mucho más allá de una lista de nombres. Los informes de la Royal Collection Trust muestran que en Windsor se realizan controles sobre miles de objetos, acompañados por estudios de conservación y mantenimiento de registros. Una sola diferencia
podía obligar a reconstruir años de movimientos internos. La investigación debía incluir todas las posibles conexiones, sin excluir a nadie por su relación con la familia real. Entre las preguntas planteadas, apareció una especialmente delicada: si existía alguna conexión entre el traslado de las joyas y el entorno de la reina Camilla. Antes de señalar a una persona concreta, los responsables debían reconstruir la cadena de custodia. ¿Quién autorizó el traslado? ¿Quién abrió el depósito? ¿Qué vehículo se utilizó? ¿Y quién confirmó después que las piezas habían desaparecido? Sin esa secuencia documental, cualquier nombre seguiría siendo únicamente una hipótesis. Pero Charles no quería que su posición dentro de la familia detuviera la revisión. La orden fue clara: ningún nombre debía quedar fuera del análisis por razones personales, familiares o institucionales. En el palacio, la tensión comenzó a crecer. Algunos asesores temían que una investigación demasiado amplia provocara una crisis interna. Otros insistían en que el verdadero peligro no estaba en hacer preguntas, sino en permitir que una posible irregularidad permaneciera oculta. Las joyas fueron retiradas del armario bajo custodia especial. Cada pieza fue fotografiada, pesada y comparada con los registros históricos. Los expertos debían confirmar su autenticidad antes de que pudiera tomarse cualquier decisión. La habitación fue cerrada para preservar el lugar y proteger las posibles pruebas. La inspección pasó a convertirse en una investigación sobre el posible traslado irregular de objetos históricos. La principal pregunta seguía abierta: si las piezas eran auténticas y nunca estuvieron en el incendio, ¿por qué habían sido registradas como desaparecidas? En medio de esta situación, un acto organizado por la princesa Ana en Windsor adquirió una importancia inesperada. La velada, inicialmente presentada como un compromiso habitual, terminó reflejando los cambios de influencia dentro del palacio. Poco antes del acto, los organizadores modificaron varios aspectos del programa. Se reforzaron las medidas de seguridad y se limitó el acceso de determinadas personas, aunque no existe confirmación pública de que fueran medidas sin precedentes. Según esta reconstrucción, William habría participado directamente en la revisión de las medidas. La lista de invitados fue revisada nombre por nombre, siguiendo instrucciones atribuidas al príncipe de Gales. La revisión produjo varios cambios importantes. Varias personas consideradas cercanas a Camila dejaron de figurar entre los invitados autorizados. Algunos nombres fueron retirados del plan de asientos y, según el relato, otras personas no pudieron entrar al castillo el día del evento. Las modificaciones causaron sorpresa y malestar entre varias personas del entorno de Camila. La supuesta presencia de Johnny Thompson en los controles fue interpretada como una señal de que las órdenes procedían de un nivel elevado. Para algunos observadores, aquello indicaba que los cambios no eran simples errores administrativos, aunque no existe confirmación oficial de una operación contra el entorno de Camilla. La princesa Ana no habría intervenido para impedir las modificaciones de la lista. Los cambios aplicados aquella noche sugerían que el palacio estaba imponiendo controles más estrictos sobre los accesos y las relaciones privadas. La situación fue tratada posteriormente en una reunión privada en Windsor. La reunión se celebró sin presencia de fotógrafos ni periodistas. Tampoco se preparó ningún comunicado para la prensa, ni se pidió a los portavoces que construyeran una explicación pública. Según la reconstrucción de esta historia, en la sala solo había 3 personas: el príncipe William, la reina Camila y Freddie Parker Bowles, uno de los nietos de la consorte. Freddie ya había ocupado un lugar visible en una ceremonia real. Reuters confirmó que fue uno de los pajes de honor de Camila durante la coronación de 2023, junto con sus primos Gus y Luis López. La elección de los presentes mostraba hasta qué punto el problema había dejado de ser una simple discusión administrativa. Allí se encontraban frente a frente la familia privada de Camila y el hombre llamado a heredar la corona. Sin embargo, aquella función en la coronación fue ceremonial
y estuvo vinculada a un acontecimiento concreto. Ni el comunicado del palacio ni la información de Reuters atribuyeron a Freddie un cargo permanente dentro de la estructura oficial de la monarquía. Durante los primeros momentos, ninguno de los presentes tomó la palabra. Camila permanecía sentada junto a su nieto, intentando mantener una expresión serena. Freddie evitaba mirar directamente al príncipe de Gales. William, en cambio, se mantuvo de pie durante unos momentos, con varios documentos ordenados sobre la mesa. William habló con un tono serio y medido, sin elevar la voz ni mostrar abiertamente su enfado. Aquello no parecía una reacción impulsiva nacida de una pelea familiar. Parecía la conclusión de un proceso que llevaba meses desarrollándose en silencio. Reuters ya había señalado que una parte importante del futuro de la monarquía descansaba sobre los hombros de William. Como heredero, sus decisiones son examinadas no solo como actos familiares, sino también como señales del reinado que algún día podría encabezar. Según esta versión no confirmada, William comunicó una decisión que consideraba definitiva. Freddie dejaría de recibir invitaciones para reuniones privadas de carácter real. Tampoco volvería a ocupar posiciones cercanas al monarca durante actos familiares o ceremoniales. No se trataba de retirarle un título, porque no poseía ninguno dentro de la institución. La medida tampoco tenía carácter legal. Freddie seguiría formando parte de la familia de Camila, pero quedaría fuera de las reuniones y ceremonias más cercanas al monarca. Camila y Freddie recibieron la decisión con evidente preocupación. Camila habría pedido una explicación más amplia. Quería saber si la medida era temporal, si podía revisarse después de unos meses, o si todavía existía la posibilidad de aclarar los hechos. La respuesta de William fue firme. Según habría explicado, el problema no dependía únicamente de una conducta individual. Se trataba de proteger los límites entre los afectos familiares y las responsabilidades de una institución pública. Para él, permitir que esas fronteras siguieran siendo confusas podía provocar nuevos conflictos, sospechas y filtraciones difíciles de controlar. William habría explicado que la medida no pretendía castigar personalmente a Freddie. Durante meses, habría reunido información, estudiado movimientos financieros, revisado informes y observado el comportamiento de varias personas del entorno real. En lugar de responder a cada incidente de manera inmediata, esperó hasta disponer de una imagen más completa. Su forma de actuar mostraba que había preferido esperar y revisar la información antes de tomar una decisión. Años antes, William había reconocido que la familia real debía modernizarse, evolucionar y seguir siendo relevante. Sus palabras mostraban que él no consideraba la tradición como una razón para evitar todas las reformas. El príncipe, que durante años había sido descrito como prudente y reservado, comenzaba a actuar con la frialdad de quien sabe que, tarde o temprano, deberá asumir la dirección de la monarquía. Ya no podía limitarse a mantener la paz entre familiares. También debía decidir qué personas podían acercarse a la institución y bajo qué condiciones. La página oficial de la Casa Real define a William como heredero al trono y señala que realiza funciones públicas y oficiales en apoyo del rey. Su posición ya no es únicamente la de un hijo dentro de una familia, sino la de una figura central en la continuidad de la corona. La retirada de apoyo económico habría sido uno de los primeros pasos. Después, llegó la revisión de los accesos, las invitaciones y las relaciones construidas alrededor del monarca. Cada medida parecía responder a una misma idea: reducir las influencias externas que no contaban con una función oficial claramente definida. Algunos asesores consideraban que limitar esas influencias era necesario para proteger a la institución. La corona había sobrevivido durante generaciones porque sabía adaptarse antes de que los problemas se convirtieran en crisis públicas. Desde esa perspectiva, William no estaba destruyendo la familia, sino intentando impedir que los asuntos privados dañaran la autoridad de la institución. Otros observaban sus decisiones con inquietud. Temían que aquella nueva disciplina
abriera una división más profunda entre el heredero y la reina. También se preguntaban si el deseo de proteger la monarquía podía terminar convirtiéndose en una forma de control demasiado rígida, donde cualquier persona considerada incómoda fuera apartada sin posibilidad de regresar. La situación colocaba a Camila ante un conflicto personal e institucional. Como esposa del rey, ocupaba una posición central en la vida pública británica, pero las medidas afectaban directamente a su propia familia. Sin esa secuencia documental, cualquier nombre seguiría siendo únicamente una hipótesis. Todo lo que hiciera sería interpretado también como una elección personal. Si mantenía cerca a los familiares de Camila, podía ser acusado de tolerar influencias sin control. Si los apartaba, podía parecer que estaba utilizando su posición para castigar a la familia de la reina. Cualquiera de las opciones podía provocar críticas. Aún así, William parecía dispuesto a anteponer la protección de la institución. Desde su punto de vista, las responsabilidades de la corona debían prevalecer sobre las relaciones personales. Para William, la confianza pública no podía depender de acuerdos privados, relaciones familiares o promesas hechas detrás de puertas cerradas. Necesitaba reglas más claras, registros más estrictos y una separación visible entre la familia del monarca y la estructura oficial de la monarquía. La reunión terminó sin gritos ni enfrentamientos visibles. Camila se levantó lentamente. Freddie permaneció a su lado. William recogió los documentos y dio por concluido el encuentro. Cada uno abandonó la sala por separado, llevando consigo una interpretación distinta de lo que acababa de ocurrir. William consideraba la medida necesaria para proteger a la institución, mientras Camila la recibía como una herida familiar y Freddie perdía una cercanía que hasta entonces había dado por segura. Después de meses de secretos, rumores, documentos financieros y preguntas sin respuesta, la monarquía no se había derrumbado. Sin embargo, las relaciones internas habían cambiado. Empezaba a aplicarse una forma distinta de gestionar el entorno real. En 2025, William habló abiertamente de modernizar la monarquía cuando llegara a ser soberano. Dijo que el cambio estaba en su agenda, aunque aclaró que no buscaba una ruptura radical, sino reformas que consideraba necesarias. Este enfoque exigía mayor control financiero y criterios más claros para acceder al entorno privado del monarca. Bajo ese modelo, la lealtad familiar ya no sería suficiente. «Quiero cuestionar más las cosas», declaró William al explicar su visión de futuro. La frase no demostraba la existencia de esta reunión, pero sí reflejaba su disposición pública a revisar costumbres heredadas. La confianza tendría que demostrarse, documentarse y mantenerse bajo vigilancia. William aparecía así como un heredero dispuesto a tomar decisiones impopulares y a soportar el rechazo familiar si creía que con ello protegía la estabilidad de la corona. A pesar de ello, todavía quedaba una cuestión importante por resolver. La estructura constitucional también marcaba una diferencia imposible de ignorar. Associated Press recuerda que William es el siguiente en la línea de sucesión, mientras que Camila, como esposa del monarca, no forma parte de ella. ¿Era aquella firmeza la señal de una monarquía que por fin había aprendido de sus errores? También era posible interpretar estas medidas como el comienzo de una disputa interna por la influencia y el control. La reunión de Windsor no resolvió todas las diferencias, pero dejó claras las nuevas condiciones bajo las que se desarrollaría el conflicto. En una institución tan reservada como la monarquía, muchos conflictos comienzan con decisiones privadas, cuyos efectos solo se conocen tiempo después. ¿Cree usted que la firmeza del príncipe William era necesaria para proteger el futuro de la familia real? ¿O piensa que estas medidas podrían marcar el comienzo de una nueva batalla por el poder dentro del palacio? Comparta su opinión en los comentarios y suscríbase al canal para seguir con nosotros las próximas revelaciones de esta historia.